tardes. Ahí, eso. Bueno, buenas tardes. Sean muy bienvenidos nuevamente al 13º Congreso Centroamericano de Filosofía, Cuarto Congreso Nacional de Filosofía. En esta mesa nos acompañan los profesores Carlos Rojas Osorio de la Universidad de Puerto Rico y el profesor Julio Minaya de la Universidad Dominicana. ¿Verdad? Entonces, bueno, primeramente vamos a escuchar al doctor Carlos Rojas Osorio. En su ponencia es Pensamiento y Acción Anticolonialista e Independentista de los Puertorriqueños, Ramón Emeterio Betances y Eugenio María de Hostos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Continuamos aquí en la tarima. Ok, la mesa es sobre el nacionalismo, las independencias nacionales de Latinoamérica. En el caso de Puerto Rico, entonces, como nunca logró esa independencia, pues lo que voy a enfatizar es la lucha que dos de los grandes líderes llevaron a cabo por esa independencia, que siguen siendo como los paradigmas, los modelos todavía hoy. Puerto Rico fue colonia de España por 4 siglos y colonia de Estados Unidos desde 1898 hasta el presente. Eugenio María de Hostos y Ramón Emeterio Betances fueron eximios luchadores por la independencia nacional de Puerto Rico, tanto en contra de España como de los Estados Unidos. Bien lo dijo Betances, no quiero la colonia ni con España ni con Estados Unidos. Desde jóvenes se enlistaron Hostos y Betances en esta lucha y la prosiguieron hasta el fin de sus días. Hostos estudió en España desde muy joven y Betances en el sur de Francia desde los 9 años. Durante algún tiempo, Hostos creyó que uniéndose a los liberales españoles para el derrocamiento de la reina Isabel II, estos lo apoyarían luego en una relación no colonial con España. Pero no fue así. Y Hostos, decepcionado, se pronunció abiertamente en el Ateneo de Madrid. Cito: el destino de las colonias no es la servidumbre perpetua, sino la libertad. España no ha cumplido en América con los fines que debía cumplir. Y una a una, las colonias del continente se emanciparon de su yugo. La historia no culpará a las colonias. Cierro cita. Las revoluciones, sigue diciendo Hostos, son tanto más necesarias cuanto más dura es la opresión a que están sometidas. Dice Hostos, no hay una página de la historia de Borinquen en donde la libertad no proteste contra la vida de colonos. Desde entonces, Hostos se une a la lucha que Betances había emprendido y se encuentran en Nueva York y más adelante en Puerto Plata junto con Gregorio Luperón, que los apoya incondicionalmente. Betances no cree en ninguna otra salida que no sea la independencia, y esta por la vía de las armas. En Puerto Rico había muchos reformistas e incluso personajes muy ilustres como Alejandro Tapia o Ramón Valdoriotti de Castro, pero Betances le dice a Hostos que para hacer una revolución hay que romper los huevos, como cuando hacemos una tortilla. Los rompimientos americanos, escribe Hostos,
eran una necesidad porque sin independencia no hay dignidad. Y América moría en la indignidad de una dependencia sofocante. Hostos emprende un viaje al sur de América con el fin de hacer propaganda por la independencia de Cuba y Puerto Rico. Siempre los dos países están juntos en esa lucha de Hostos y Betances, de ambos, y de Luperón también. Betances en 1868 preparó militarmente la llamada Revolución de Lares, la mayor intentona revolucionaria de Puerto Rico. El intento fue descubierto por las autoridades españolas y los líderes de la revolución tuvieron que adelantar la revuelta. Betances aún no había llegado y se encontraba en Curazao. En esta revuelta se proclamó la República el 23 de septiembre de 1868. Tomaron la ciudad de Lares y luego siguieron al pueblo de San Sebastián, donde los esperaba el ejército español que sofocó la revuelta. En la proclama de la independencia se abolía la esclavitud y otras prácticas serviles a la usanza. Conviene destacar que Betances fue un gran luchador por la liberación de los esclavos. Esta solo se logró en 1873. También Hostos había abogado en los periódicos españoles contra la esclavitud. En los famosos 10 mandamientos de los hombres libres afirma Betances, este es como su manifiesto. Primero, abolición de la esclavitud, libertad de culto, libertad de palabra, libertad de imprenta, libertad de comercio, derecho de reunión, derecho de portar armas, inviolabilidad del ciudadano y derecho a elegir nuestras autoridades. Hubo un segundo intento en que participaron tanto Hostos como Betances en un levantamiento planificado desde Puerto Plata, pero también fue descubierto. Desde entonces, Hostos se dedica a la reforma de la enseñanza en la República Dominicana y Betances se va a París, donde se desempeña como médico e investigador científico hasta su muerte. Escribe Hostos: todas las revoluciones se habían intentado en la República, menos la única que podía devolverle la salud. Estaba muriéndose de falta de razón en sus propósitos, de falta de conciencia en su conducta, y no se le había ocurrido establecer su conciencia y su razón. Cierro cita. Tanto Hostos como Betances fueron líderes del antillanismo, es decir, de la idea según la cual las Antillas debían formar una confederación de naciones que las hiciera fuerte ante la potencia estadounidense. A los falsos intérpretes de la doctrina Monroe, escribe Betances, debemos contestarle siempre: América para los americanos, pero las Antillas para los antillanos. Por su parte, Hostos expresa: el principio de la organización natural a que convendría la nacionalidad en las Antillas es el principio de la unidad en la variedad. La fuerza espontánea de la civilización que completa la paz, el pacto de razón en que exclusivamente puede fundarse en la confederación. En 1870 está Betances en Haití, Puerto Príncipe, junto al presidente Nisage Sayé, el dominicano Gregorio Luperón y el puertorriqueño Francisco Bazora. Allí, en la logia masónica, pronuncia un célebre discurso antillanista. Cito, dice Betances: las Antillas atraviesan hoy por un momento que jamás han atravesado en la historia. Se les plantea hoy la cuestión de ser o no ser. Rechazamos este dilema. Es este el instante preciso
de obrar en una defensa unida. Unamos los unos con los otros nuestra propia conservación. Unidos venceremos contra estas tentativas, separados seremos destruidos. Cierro cita. Cuando va a Puerto Rico ha sido, me refiero a Hostos ahora. Cuando va a Puerto Rico ha sido intervenido por Estados Unidos, 1898. Y ya en Santo Domingo, Hostos recordará a sus compatriotas que el antillanismo es la solución. Cito: aquellos de entre los puertorriqueños que vean más a fondo el porvenir seguirán queriendo que Puerto Rico sea un estado confederado de las Antillas, unidas en un todo, político y nacional. Y esos puertorriqueños sabrán que ni hoy, ni mañana, ni nunca, mientras quede un vislumbre de derecho en la vida norteamericana, estará perdida para nosotros el derecho de reclamar la independencia, porque ni hoy, ni mañana, ni nunca dejará nuestra patria de ser nuestra. Betances nunca dejó de luchar por la independencia de Cuba y Puerto Rico. De hecho, fue encargado por el Comité Revolucionario Cubano de los Negocios de Cuba en París. Desde allí mantenía una intensa actividad independentista. Se hizo amigo de los carbonarios italianos, quienes también luchaban por la unidad de Italia. Reunía fondos y ayuda material para las tropas beligerantes en Cuba y mantenía una intensa actividad epistolar y periodística favorable a la lucha independentista. Y así hasta su muerte, la cual ocurrió meses después de que las tropas del ejército estadounidense entraran en Puerto Rico. Desde su lecho de enfermo, aconsejaba y daba instrucciones a Hostos y a otros líderes sobre el modo de actuar ante la invasión. Hostos estaba en Chile como educador y al saber de los preparativos de la invasión, llegó hasta Nueva York y luego a Mayagüez, donde creó la Liga de Patriotas con el fin de orientar al pueblo de Puerto Rico acerca del presente y el futuro. En la Liga de Patriotas basó toda su crítica en la idea del derecho y en contraposición a la fuerza bruta. Por eso escribe: Puerto Rico es una persona de derecho que no ha podido perder ninguna de sus prerrogativas nacionales por una guerra que no ha hecho. Cierro cita. Hostos señala la contradicción en que cae Estados Unidos ante una práctica de dominación por la fuerza y los principios democráticos de su Constitución. No hay democracia si los miembros de una sociedad no pueden elegir por ellos mismos los gobernantes y legisladores que los gobiernen y que los representen. Hostos hizo críticas demoledoras, denunció el gobierno militar y exigió que se constituyese un gobierno civil. Denunció los atropellos contra los periodistas y contra quienes se oponían a la presencia militar. Se le impidió por el gobierno militar la creación de un colegio en Mayagüez y, decepcionado, aceptó la invitación del presidente de la República Dominicana para reincorporarse a la enseñanza en Santo Domingo y continuar con la reforma educativa. Desde Santo Domingo continuó denunciando el imperialismo estadounidense y analizando cada una de las medidas que el gobierno tomaba. Cito: es una convicción inconfesa de los bárbaros que intentan desde el Ejecutivo de la Federación popularizar la conquista y el imperialismo que para absorber a Puerto Rico es necesario exterminarlo. La nación en que pensaron tanto Hostos como Betances es una democracia inclusiva. Como vimos, ambos defendieron y lucharon por la abolición de la esclavitud
e hicieron de la libertad y la justicia los principios supremos de la organización social. Hostos fue un adelantado en la defensa de los derechos de la mujer y en especial luchó por la educación. Siguiendo la filosofía hostosiana, Salomé Ureña fundó la Normal de Señoritas. En las lecciones del derecho constitucional se lee: todo lo dicho contra el voto femenino está dicho contra la razón y la equidad. Se ocupó también de la educación de los obreros y se dedicaba en horario nocturno a su formación. En la actualidad hablamos mucho de la necesidad de defender y conservar la naturaleza. Este deber está bien definido en la moral hostosiana, en la parte del tratado de moral que él denomina moral natural. Allí habla de la necesidad de conservación de la naturaleza y también del deber de gratitud con la naturaleza. Su democracia inclusiva aboga en contra de todo racismo. Ambos defendieron nuestra composición racial negra e indígena. Escribe Hostos: el hombre no deja de ser hombre porque proceda del tronco caucásico o mongólico o americano o malayo. Cualquiera sea su color, en cualquier parte es el mismo ser racional, el ser humano, con todas sus facultades y derechos. Y Betances afirma: soy prietusco, a mucho orgullo. Como ya vimos, fue un gran luchador contra la esclavitud. También escribió un cuento donde exalta al indio. El cuento se titula Los dos indios, que era una respuesta a un drama de Alejandro Tapia, La palma del cacique, pues Betances no quedó satisfecho con el enfoque del dramaturgo. Betances habló de una democracia republicana revolucionaria. La república es la forma de gobierno, de organizar el poder social, y tanto Hostos como Betances fueron contrarios a la monarquía, contra la cual lucharon en la concreción de la monarquía española, que no se dio en nada a la liberación de las Antillas. El término revolucionario es, como ya dije, la forma de lucha por la conquista de la nación independiente y se opone a los muchísimos reformistas que rechazaban el recurso a las armas. La libertad es el principio supremo que rige el pensamiento de Betances, y lo expresó así, también de Hostos en realidad. Soy partidario de todas las libertades. O también, no esperéis la libertad de fuera, puertorriqueños, cuando tan cerca de vosotros la tenéis. Es importante destacar que para Betances la idea de libertad debe ir siempre acompañada de la idea de justicia. Y nos recuerda un pensamiento de Rousseau y de Louis Blanc, según el cual la libertad sin justicia es un engaño. Dice Betances: el reino de la justicia, que es el reino de la libertad. Hostos y Betances coinciden en la idea según la cual la primera ley de la sociedad es la libertad. Y Hostos no es menos defensor de la justicia que Betances. Para ambos, la justicia la definen en los términos del derecho romano: sum cuique tribure, dar a cada uno lo que le corresponde. En breve, Puerto Rico rinde homenaje siempre a estos dos grandes próceres, porque dieron todo en la lucha por la independencia nacional, por la dignidad del ser humano puertorriqueño, mujer o varón, por su enfoque antillanista de una posible confederación y por el ejemplo de sus vidas de entrega y de servicio total. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora escucharemos la disertación Pedro Francisco Bonó,
rol emancipador político e intelectual y de pensador de la sospecha en República Dominicana, a cargo del profesor Julio Minaya Santos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de República Dominicana. Muchas gracias. Gracias a usted. Buenas tardes. El autor, Pedro Francisco Bono, es decimonónico, nació en el 1828 y murió en el 1906. Es contemporáneo de Ramón Emeterio Betances y de Eugenio María de Hostos. Es un, vamos a decir, como siguiendo a Enrique Dussel, en paz descanse, como se dice, es un pensador. Enrique Dussel establece la diferencia, estudiando el pensamiento latinoamericano, entre pensadores y filósofos. Los pensadores son como estos. Bueno, Eugenio María de Hostos estudió Filosofía y Letras, sí, en la Universidad, creo, Central de Madrid, de manera que era un filósofo académico, aún sin título, pero hizo los estudios. Pero Betances y Bono eran pensadores, que son, como dice Enrique Dussel, estas personalidades con interés en la política, con interés en la historia, etcétera, en la educación, que sin formación filosófica, académica como tal, escribieron ensayos, tuvieron planteamientos muy importantes acerca de sus sociedades y pues se tienen como personalidades del pensamiento en nuestros países. Bien, yo digo que Pedro Francisco Bono es un pensador indispensable para la República Dominicana. Y digo también de él que es, en el caso nuestro de Santo Domingo, República Dominicana, el pensador de la sospecha. Pongo todo esto entre comillas, pensador de la sospecha, por razones obvias. La primera sospecha la tuvo Bono al revisar nuestra historia colonial a la edad de 29 años. Ya a los 20 años había escrito una novela llamada El Montero, una novela costumbrista, que es la primera novela de República Dominicana. A los 29 años capta que la codicia por el oro es lo que lleva al conquistador español a tratar como cosas a los nativos, que nosotros le llamamos taínos, ¿verdad? Caribe también. Dice Bono, los siglos no registran crimen más cruento que el cometido sobre esta desdichada nación. Bastaría decir que fue completa y horrorosamente exterminada. Termina la cita. Luego habla de, cito, hombres negros traídos de África para reemplazar la mano de obra indígena. Pero Bono desconfía del concepto de hombre que asume Fray Bartolomé de las Casas, pues este sugirió la importación de esclavos africanos por ser más resistente que los nativos para los trabajos. Piensa que el sacerdote dominico condena la explotación de taínos sin importarle la que van a padecer los esclavos de África. Y dice que en tal sentido hay en el padre de las casas, dice Bono, un amor a medias por el hombre. Nótese aquí la agudeza mental, ¿verdad?, que sirve Bono para captar y desconfiar de ciertos matices que para otros pueden pasar desapercibidos. El intelectual es reiterativo en sostener que muchos de nuestros errores habrían de ser atribuidos a las que denominó reliquias, resabios derivados del régimen colonial hispánico, el cual estuvo, dice él, regido durante siglos por el oscurantismo y la Inquisición, termina cita, y sostiene que, abro cita, solo el hombre pensador puede sacudir el yugo de tantas creencias y tradiciones, y luego exclama, ¿cuánto no debe luchar para hacer que el pueblo la sacuda? Termina la cita. A Bono, pues, le cabe el mérito de ser el precursor de nuestra emancipación cultural.
la tesis que yo sostuve en relación a Pedro Francisco Bonó cuando hice mi tesis doctoral sobre él. Previo a Bonó, la élite intelectual del país estigmatizó al pueblo como haragán, como bruto y vicioso, y se vinculaban estas deformaciones del carácter nacional con las herencias africanas e indígenas. Mientras que las cualidades positivas que podíamos exhibir se atribuían a los españoles. Bonó sospecha que esto no tenía asidero en la realidad, ya que, cito, nuestro pueblo tiene prendas relevantísimas. Es audaz, es trabajador, es bondadoso, hospitalario, sencillo, inteligente, emprendedor. Termina cita. En realidad el pensador asume por vez primera una visión positiva acerca de la idiosincrasia del pueblo dominicano. Pero además le cabe el mérito de abrigar una concepción positiva en torno a la conformación híbrida que caracteriza al conglomerado dominicano dentro de un sistema cultural que fomentaba el desdén por el pasado o herencia de tipo africano o indígena. Y en abierto desafío a este prejuicio, Bonó planteó la mezcla racial como un rasgo positivo y distintivo de nuestro ser étnico y cultural. De ahí que postulara lo siguiente: somos una raza nueva en el mundo, producto de la mezcla del caucasio, indio y africano. En más de un escrito, el autor enuncia el mulatismo como la nota característica del ser dominicano, considerando que tal hibridez racial o cultural encierra un aspecto positivo. Según su concepto, y cito, esto es lo que le da a la República Dominicana aptitud cosmopolita, pues sus afinidades son múltiples por razas y tradiciones. Termino la cita. Según su concepción, este cosmopolitismo del dominicano ha evitado las guerras sociales o raciales en el país, a diferencia, como él mismo lo dice, de lo ocurrido históricamente en Haití, cuya característica fundamental es, como dice Bonó, el exclusivismo racial, es decir, cifrado en una raza, ¿verdad? Tales diferencias, explica Bonó, son las responsables de los conflictos y enfrentamientos periódicos que se suscitan entre ambas naciones. Ustedes saben que tenemos ahora un pequeño conflicto con un río, ¿verdad? El río Masacre, que los haitianos, necesitando agua, por supuesto, pues están construyendo un canal para desviar el agua de ese río. Y entonces los campesinos dominicanos que han usado también el agua dicen, bueno, vamos a repartir el agua, ¿no? Y entonces ahí la OEA está interviniendo en todo eso, ¿no? Pero para Pedro Francisco Bonó, estos dos pueblos, el dominicano y el haitiano, obedecen entonces a dos principios contrapuestos. Mientras él dice el pueblo haitiano es exclusivista, es decir, una raza exclusiva, es decir, la negra, el dominicano, por su conformación, ¿verdad?, cultural, no proviene de una sola raza, como ha dicho, sino de varias. Y entonces él dice que esto ahonda las diferencias y dice que es muy difícil que haya una unión entre ambos países. Aunque en algún momento él dice que lo que convino fue que cuando Boyer tuvo 22 años, ¿verdad?, que ocupó la parte este, es decir, la parte española, él dijo que él debió aprovechar en ese momento y crear un Estado federado, bueno, con las diferencias, ¿verdad?, raciales y lo que fuere, pero que pudiéramos compartir, porque en Canadá sabemos que hay una parte francesa y una parte inglesa y viven, ¿no? Bien. Pues bien, una creencia positivista de mucho arraigo durante el período decimonónico consistía en que las acciones conjugadas de la ciencia y la técnica, junto al despliegue del capital industrial y el fenómeno de las migraciones, iban a proporcionar a todos los países el progreso que acariciaban. A la República Dominicana llegan hacia 1870 colonos y técnicos cubanos que huían de las guerras por la independencia. Luego llegaban europeos y finalmente ingresan estadounidenses cargados de maquinarias modernas. El desarrollo industrial azucarero adquiere auge y hasta ferrocarriles fueron construidos. Se cantan himnos al progreso, pero a Bonó le asalta la sospecha.
yo no veo el progreso que tanto se decanta y tanto se vocea. ¿Cuál es ese progreso? ¿Dónde está? Pregunta Bono. Declara no estar de acuerdo con los planteamientos que buscan defender un pretendido progreso en el país. Lo que aprecia más bien es que el monopolio, cito, destruyó los conucos. Conucos son los lugares donde se cultiva, ¿verdad? Y sus anexos de ganado menor, con ellos la subsistencia de la ciudad y trabajadores. Y dice, al antiguo labriego de la parte este solo le queda su persona y esta es inviolable hoy. ¿Dónde encontrará remedio? Se trata de una de las sospechas más lúcidas del intelectual, lo cual le coloca en una dimensión, pienso yo, que continental, puesto que hasta donde yo sé, no hay un autor en el Caribe o Latinoamérica que haya dirigido un cuestionamiento tan radical y sistemático a la utopía de progreso como la que llegó a enhebrar el pensador dominicano. Para el autor, un progreso que no impactara positivamente, como decía, en las clases de abajo, también decía, en aquella persona que vive en una casa de yagua, como también decía, que no llegue ese progreso a la casa del peón, a las clases de abajo, no merecía tal nombre de progreso. Tanto fue así, tan radical fue, que después que escribió esto, él no habló más de progreso, no mencionó más la palabra, prefirió la palabra felicidad. Sostenía que los apologetas de la ideología de progreso solo veían fantasmas, espejismos, pero nunca la realidad como tal. Incluso los visualiza como personas obnubiladas, puesto que tal euforia, dice él, los sube al quinto piso. De ahí su vehemente disenso contra el dogma del progresismo tan en boga para entonces, credo o ideología que catalogaba como una de las grandes calamidades del mundo, y argumenta, cito, esta teoría, echada a los cuatro vientos, por las naciones civilizadas, repletas de población, de capital, de ciencia, experiencia, actividad y demás accesorios para aplicarlas con energía y con fruto a la explotación de hombres y cosas, es uno de los males que afligen al mundo en la actualidad. Termina la cita. El pensador, entonces, tenía la sospecha de que en el futuro el mundo, como dice él, se iba a reír de los apuros en que dicha infundada pretensión nos tenía colocados. Lo anterior tendría graves consecuencias en la esfera política, razón por la cual le advertía a su amigo, el general Gregorio Luperón, lo mencionó ahorita, ¿verdad?, amigo de Hostos, que lo recibió en su casa allá en Santo Domingo, en Puerto Plata, líder de los liberales, Gregorio Luperón, que la dependencia ha llegado a un punto tal, decía Bono, que el presidente no gobierna ni manda, lo que demostraba que el capital monopólico se había engullido la soberanía del país. Tales reflexiones le conducen a sospechar de la existencia de un coloniaje reciente. Él criticó el colonialismo español, ahora él ve hay un neocolonialismo, un reciente coloniaje. Surgido este reciente coloniaje al amparo de dicho capital, el capital monopólico, el cual estaba auspiciado por las compañías europeas que irrumpen en el país hacia la segunda mitad del siglo XIX. Tal neocolonialismo, a partir de los últimos lustros de dicha centuria, fue reconducido y asumido por el capital imperial estadounidense, cuando desplazó a los europeos bajo el espíritu de la doctrina Monroe. Nuestro pensador estaba atento al más leve latido de la realidad dominicana, lo que le permitía, cito, ver muchas cosas ocultas que pasan desapercibidas. De Bono reconoció Eugenio María de Hostos, aunque no lo llegó a tratar personalmente, cito, su noble actitud moral en una carta que le escribió y el recto alcance de su entendimiento, al tiempo de confesarle en carta de 1884 que él era uno de los hombres de bien que deseo tratar. La tendencia a sospechar que abrigaba a nuestro pensador, hija de su mirada de largo alcance y su fina capacidad intuitiva, lo lleva a alertar hacia 1881
sobre acciones que ponían en peligro la flora y la calidad del suelo en su país. En efecto, condena los cortes excesivos de madera que laceraban las zonas montañosas, provocando lo que calificó como una industria destructiva, la industria maderera. Denuncia además el tipo de agricultura intensiva desarrollada por el capital foráneo. Anoche hablábamos con la profesora María Guerra y con Jorge de la agricultura honorable. Qué lindo término la agricultura honorable. Entonces asunto que decía Bonó implicaba la destrucción del medio donde podía moverse una población. Llevado por la sospecha y el afán de garantizar la conservación de nuestro suelo, el pensador interroga: ¿podremos ofrecer a los que quieran unirse a nosotros una tierra devorada por el monopolio, esterilizada por la explotación directa y violenta del hombre por el hombre? Véase pues cómo el intelectual inicia en República Dominicana la defensa por el medio ambiente y la preservación de los recursos naturales, tema de enorme preocupación en la actualidad, cuando muchos ríos languidecen contaminados o se secan por completo y se extinguen enormes zonas boscosas. Esta preocupación ecológica, ¿verdad?, está presente tanto en Bonó como en Hostos, como veíamos ahorita. Por otra parte, Bonó sospechó que la corrupción política podía disolver la sociedad dominicana. Era tan fuerte la corrupción tal y como él la veía y existía en realidad. Bien. Fue así como, asqueado por la conducta de antiguos compañeros de lucha en la Guerra de la Restauración, porque él fue un prócer de la Guerra de la Restauración, que habían ascendido a altos cargos como funcionarios, Bonó logra detectar, deplorar e impugnar por vez primera en el país la corrupción dentro de la administración pública. Queda perplejo al constatar cómo la clase directora se sumergía en dicho extravío y arrastraba hacia ese vicio a la sociedad en su conjunto. Es decir, él decía que los políticos ya no podían ser referentes, porque como eran corruptos, ¿verdad?, el pueblo lo que podía aprender de ellos era la corrupción, ¿verdad? Para él, los integrantes de la élite política distribuida en todos los partidos eran, bueno, cito, eran parásitos, chupones, ya del presupuesto, ya de los particulares. Vio, en efecto, cómo la búsqueda incesante de privilegios, y él se inventó una palabra, privilegiomanía, ¿verdad?, para describir esta actitud, la privilegiomanía, como también se inventó otra palabra que le dirigió a los políticos, son presupuestívoros, es decir, que se alimentan del presupuesto, ¿verdad? Véase la forma en que describe la corrupción. Cito: la corrupción es aquí nuestro gran mal, mal que nos circunda, nos penetra y nos tiene bien cerca de la muerte, mal que causará la desaparición de nuestra nacionalidad si no procuramos contenerla y corregirla pronta y radicalmente. Pues bien, la última de las sospechas que aquí abordamos permite considerar a Bonó como el padre de la geopolítica dominicana. Sospechó que el país, por las circunstancias geográficas de estar ubicado en un lugar estratégico en medio del Mar Caribe, corre el riesgo de perder la independencia en cualquier momento. La razón es que somos codiciados por las grandes potencias, algunas de las cuales se han disputado en más de una ocasión su posesión. Ustedes saben que varias potencias han ocupado e invadido la República Dominicana, lo que llevó a un dominicano en el siglo XIX a decir: ayer español nací, a la tarde fui francés, a la noche etíope fui, hoy dicen que soy inglés, no sé qué será de mí, ¿verdad? Todo lo aquí esbozado es de justicia reconocer la deuda del país con el intelectual crítico que se fue a reflexionar fuera de la ciudad donde vivía, que era más grande, en el norte, a otro pueblo más pequeño, y él le llamaba a su rincón favorito de San Francisco de Macorís, para llevar a cabo una observación filosófica. Él decía eso, observación filosófica. Y además decía: yo reconozco que tengo sano juicio, pero es en la filosofía. Eso fue cuando le plantearon que fuera presidente, y él dijo: bueno, realmente
Yo no creo que pueda hacer ese trabajo. Humildemente digo, no creo yo que pueda hacer ese trabajo. A mí déjenme para pensar los problemas del país, porque yo creo que ahí es que yo tengo el mejor juicio y donde yo puedo entonces ofrecer el mejor servicio a la República Dominicana. Por todas estas cuestiones aquí vistas y otras más que no he dicho, es que considero que Pedro Francisco Bonó, en nuestro contexto, es el pensador de la sospecha. Muchas gracias por estas brillantes intervenciones. Si alguien gusta hacer alguna pregunta o comentario. Muchas gracias por estas exposiciones, sí, muy interesante el tema y pienso que es un tema contemporáneo y vigente. Y entonces yo quisiera preguntarles, ¿ese es el destino de ese país o habrá otra posibilidad de que se cambie para que sean ellos y no dependientes, como dijeron ustedes al principio? ¿Será posible que obtengan la libertad, la autenticidad, la independencia a partir de estas luchas que se llevan por tanto tiempo? Siempre hay que mantener abierta esa posibilidad, por lo menos en el horizonte, tal vez en un horizonte un poco amplio y lejano, porque esa lucha se mantiene, pero hay demasiados obstáculos. Los gobiernos que han gobernado Puerto Rico durante el siglo americano han sido cómplices de mantener esa dependencia. Estuvo el gobierno del Partido Popular, que es medio ambiguo, ¿verdad? Porque es el que creó el estatus actual, se llama Estado Libre Asociado, una invención de la Marina de los Estados Unidos, que se la vendieron a Luis Muñoz Marín, el creador de ese partido. Y esa es la estructura jurídica que se mantiene hasta el día de hoy. Pero no luchan por la independencia, luchan por mantener ese estatus, que es como una autonomía relativa. Relativa, pues porque hay una asamblea legislativa que hace las leyes, hay una elección del gobernador, pero la autoridad última está en el Congreso de los Estados Unidos. Hay tribunales federales en Estados Unidos, en Puerto Rico. Como dije esta mañana, hay una comisión que se llama Promesa, que administra el presupuesto, vigila mejor el presupuesto para atender la norma, perdón, la deuda. El otro partido es el partido anexionista propiamente, ¿verdad? Que ha gobernado en las últimas décadas, es el gobierno actual también. Ese enseña, predica,
que Puerto Rico debe ser un estado de los Estados Unidos 100%. Y en una de las últimas elecciones ganó, y un plebiscito también lo ganó con esa fórmula. O sea que actualmente tendrían como un 50%. Entonces, esos son enteramente anexionistas, completamente, ¿no? Pero tienen el favor popular, el pueblo los vota. Hay entonces luego el sector propiamente independentista, que se divide en dos grupos. Un grupo que forma un partido independentista, y que va a las elecciones, elige un representante a la Cámara o uno al Senado. En las últimas elecciones tuvo un 14%. Hay un candidato simpático, querido por el pueblo. Y hay otra ala del independentismo más radical que no admite ir a elecciones porque las considera coloniales, no reconoce los tribunales americanos, etc. Que esa posición es más radical, que es la posición que creó Pedro Albizu Campos en los años 30. Fundó el Partido Nacionalista y fue violentamente perseguido tanto por el gobierno de los Estados Unidos como por el gobierno colonial. Y se podría decir que hay otros independentistas así radicales que no están en un partido determinado. Sumando, yo creo que podría llegarse a un 20%, más o menos. Así que el horizonte se mantiene, como dije, pero lejano. Si uno fuera a hacer una fotografía del momento, una instantánea, tendría que decir que ahora ganaría el anexionismo, con un 50%. Así que esa es la triste realidad. Entonces, lo que decía Hostos en la frase que yo cité, Puerto Rico nunca dejará de ser nuestro. Ese pensamiento se mantiene, se populariza, es casi un lema, pero también hay que tener en cuenta, y no lo dije, pero lo digo, los movimientos independentistas han sido reprimidos violentamente especialmente durante el periodo en que Albizu Campos dirigió el Partido Nacionalista. Fueron ataques violentos. El mismo Albizu estuvo décadas en la cárcel. Pero sí, hay una oposición sistemática al independentismo. En las escuelas, en la educación, no se enseña a Betances, a Hostos, a Albizu, o sea que es una educación colonial en el sentido estricto, y pues todo eso hace que la niñez y la juventud que se educa no tenga conciencia de ese carácter colonial en que se vive. Así que la perspectiva no se pierde, se mantiene, hay mucha gente luchadora en muchos campos, culturales, políticos, económicos, pero a mi modo de ver es una lucha en un horizonte más bien lejano. Me tomo también la pregunta para mí, por lo siguiente. Me correspondió organizar un intercambio con entre estudiantes dominicanos y estudiantes puertorriqueños. Una profesora puertorriqueña asesoró a 4 estudiantes de Puerto Rico y yo en República Dominicana 4 también. El tema era las migraciones, analizar el fenómeno de la migración, porque muchos dominicanos
pues quieren vivir en Puerto Rico. Los dominicanos decimos porque allá que están los dólares, ¿verdad? Y entonces se aventuran en yolas y como sea para llegar a Puerto Rico. Bueno, resulta que Eugenio María de Hostos, siendo puertorriqueño, la mayor parte de su trabajo educativo lo realiza en República Dominicana, pero en su testamento escribió que sus restos permanezcan en Santo Domingo hasta que Puerto Rico no declare su independencia. Cometió un error uno de los jóvenes que llevé allí, porque inflado un poquito por eso, le dijo al grupito de puertorriqueños que por qué en Puerto Rico no se gestaba un movimiento y ellos como jóvenes también no se incorporaban a la lucha por la independencia, porque sería bonito que los restos de Hostos retornen a Puerto Rico, como era su voluntad. Una puertorriqueña, una jovencita, se sintió herida en su amor propio y les dijo, bueno, pero yo no sé qué ustedes, porque ustedes tienen bandera, himno y demás, escudo, pero entonces ustedes vienen por aquí y a veces pierden la vida porque quieren llegar aquí. Es decir, como quien dice, ¿para qué le ha servido la independencia? Y Bonó decía lo siguiente, cuando en un país, y esta era su preocupación por el tema de la corrupción, cuando en un país las personas no viven felices, no tienen motivos para amar esa tierra, ese país. Y él veía, y lo dice así, aquí en mi país se está haciendo un trabajo de desorganización del patriotismo con esto de la corrupción y la privilegiomanía, y esto en el futuro podría hablar. Varios lustros después, Estados Unidos llegó en el 1916 con el pretexto de que se iba a cobrar la deuda que se tenía contraída con ellos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir que la independencia no implicó en nuestros países espacios donde las personas que lucharon por ella y que fueron, como se dice, pusieron el pecho por la independencia, esta independencia no le garantizó un espacio para los derechos de ciudadanía. Y ese es lo que dice Pedro Francisco Bonó, ese progreso no llega al que vive en una casa de yagua, a la casa del peón. Bueno, muchas gracias. ¿A alguna otra persona me pareció? Sí, allá el señor. Gracias. Yo escribí algunas preguntitas aquí. ¿Qué implicaciones conlleva el pensamiento antiimperialista para el filósofo? ¿Cómo ser antiimperialista hoy? ¿Cómo enamorar a la juventud de hoy con el pensamiento antiimperialista? Y con respecto a camarada de República Dominicana, ¿qué implicaciones conlleva el pensamiento y la sospecha del progreso lineal? ¿Cuál es el aporte de la santería o espiritualidad afrodominicana o afrodominicana a un nuevo enfoque de progreso económico? ¿En qué medida el pensamiento de la sospecha nos puede llevar a un nihilismo y escepticismo de todo, hasta de las creencias, tradiciones y costumbres de los pueblos? Y me pareció muy sabio, o sea, Pedro Francisco Gonó sospechó hasta el final de sus días de la posibilidad de hacerse del poder para hacer realidad mucho de sus pensamientos. Entonces, ¿hasta qué punto los filósofos tenemos que asumir también el poder formal para
para hacer realidad esas ideas que nosotros pensamos para nuestras sociedades. Solamente gracias. Bueno, en América Latina hemos desarrollado un pensamiento que se llama filosofía de la liberación y más recientemente un pensamiento decolonial. Ambas teorías son críticas fuertes del imperialismo y su consecuencia el colonialismo. La idea de la teoría decolonial, por ejemplo, es que aunque se haya logrado la independencia política, hace falta también la independencia mental. Ellos la presentan como una idea nueva, pero en realidad eso está muy claro en Martí, por ejemplo. La universidad debe ser nuestra y debemos estudiar nuestras comunidades indígenas, aunque no estudiemos los arcontes de Grecia, dice Martí. Y eso mismo lo dice con respecto a los gobiernos. Los gobiernos nuestros no deben ser una imitación ni de Estados Unidos, ni de Francia, ni de ningún país, porque lo primero que hay que hacer es atender a nuestra realidad, estudiar la realidad para que ese gobierno sea efectivo. Y así sigue por las distintas áreas de la actividad humana. Y el mismo pensamiento se puede encontrar en Hostos o en Betances, o Andrés Bello, por ejemplo. Andrés Bello invita a los poetas a cantar nuestra naturaleza americana, nuestro paisaje, nuestras costumbres. Y así que el tema de la lucha entre colonia e imperio es un tema que se puede perseguir desde Bolívar, Andrés Bello, Martí. Martí fue uno de los que fue más lejos, ¿verdad? Fanon. Eso está bien presente. Y pues esa idea tenemos que mantenerla. Es decir, estos filósofos del pasado hicieron su labor y nosotros no nos podemos quedar atrás. Tenemos que asumir esa idea decolonial o descolonizadora, como se quiera decir. Tenemos que infundirla, comunicarla a los estudiantes y no solo a los estudiantes, sino que uno generalmente participa en otros foros, ¿verdad? Yo, por ejemplo, si asisto a una actividad de Hostos, pues voy, me invitan, la hago, lo de Betances, etcétera, o de Albizu, o sea, también para el público general. Yo creo, porque una de las cosas que yo he visto es que los mismos independentistas no hacen suficiente educación descolonizadora, el mismo partido. O sea, tal vez lo hacen, los que van a elecciones, lo hacen durante el periodo de propaganda para ir a las elecciones, pero no tienen un programa sistemático de educar, de ir a las escuelas, por ejemplo. Entonces, eso hace mucha falta, hace falta unos programas educativos. Hay mucha gente que trabaja desde el punto de vista cultural, exponiendo la música puertorriqueña,
el arte puertorriqueño, la literatura puertorriqueña, todas esas son maneras de combatir el colonialismo. Pero es necesario acrecentar esa lucha. Me adscribo entonces en esa parte a lo dicho por el profesor Carlos Rojas Osorio. Evidentemente que de tanto sospechar se puede caer incluso en la paranoia, en un espíritu derrotista, en la evasión, ¿verdad? En un pesimismo extremo, el nihilismo que usted planteó. Pirrón de Elis decía, ni yo sé, ni yo no sé, sino qué sé yo. ¿verdad? Es decir, ¿a qué te atiene en definitiva? Entonces yo pienso que realmente se puede llegar, sí, en una actitud extrema de sospecha a no asumir responsabilidades. En el caso de este pensador Pedro Francisco Bono, él planteó en varias cartas que tenía un padecimiento gastrointestinal, número 1, y número 2, llegó a confesarle a íntimos que él no tenía vocación por el poder y que para ejercerlo, si no se tiene vocación, mejor es no asumirlo. Creo que fue un acto de honestidad. Él sabía de sus limitaciones y prefirió ser entonces una persona que piensa. Al final dijo, a lo único que aspiro es a ser ciudadano dominicano. Esa era la categoría más alta que él pensó. La santería de origen africano allá en la República, en el país, ha aportado en el movimiento de la contrainsurgencia. En el sur del país, y la profesora Lusitania Martínez, autora del libro, hizo un estudio interesantísimo del mesianismo de un personaje llamado Liborio Mateo. Liborio Mateo era un curandero con muchas imágenes, pero tenía un movimiento, vamos a decir, contestatario, y el gobierno, con apoyo de los Estados Unidos, sofocó ese movimiento. Planteaban la comunidad, producir y que a cada persona se le iba a dar de acuerdo a la necesidad que tuviera. Había una organización entre los campesinos, se vio que aquello se estaba ya saliendo un poco del orden, del statu quo, y entonces lo eliminaron. Luego quedaron descendientes de él, por lo menos un sobrino que quiso hacer renacer aquel movimiento. Pero en el país, sí, y aparte de ese, hubo en otras ocasiones también. Sobre todo en las manifestaciones musicales. Hay canciones décimas, tonadas, que hablan del sufrimiento de la gente, que hablan de la explotación, que hablan de que hay que levantarse. Ciertamente que ha habido expresión interesante de la santería del movimiento negro en Santo Domingo. Bueno, muchas gracias. Podemos pasar a la terraza nuevamente para el café y seguir las discusiones por allá si gustan. Y a las 3 en punto tendremos en este mismo espacio la conferencia titulada Emergencias, Transiciones y Colapso, Respuestas desde el Ecofeminismo, a cargo de la doctora María José Guerra Palmero de la Universidad de La Laguna, España. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, mi amor.